Un cordial saludo para todos, le habla Janda Silva del canal La Vida de Janda Silva. Este video lo voy a traer en base a una pregunta de un estudiante de electrónica, ¿verdad? Que está indeciso porque no sabe si dedicarse a la parte de los televisores de tubo de rayos catódicos o a la parte de los televisores LCD. Me pregunta que qué es más difícil realmente para la reparación. Realmente no es que una cosa sea más difícil que otra, amigos, sino que suele confundir. Me hacía la pregunta por correo electrónico que cuál era más fácil reparar la fuente de alimentación, si la de un tubo, de un televisor de tubo de rayos catódicos o la de un televisor LCD. Lo que pasa, amigos, de antemano es que le digo que este tipo de tarjeta de televisores TRC de tubo de rayos catódicos en la mayoría de los países ya hoy en día no se ven, pero en algunos países de Latinoamérica todavía se sigue viendo, ¿verdad? Es que este tipo de tarjeta incluye otro tipo de circuitos. Es decir, no solamente incluye la fuente de alimentación, ni la de bajo voltaje, ni la de alto voltaje, ¿verdad? Incluye el circuito, por ejemplo, de lo que viene siendo el sintonizador, las entradas RCA, el microprocesador. Me explico, la parte de la amplificación, etcétera. Los televisores TRC en una tarjeta incluye todo eso, ¿verdad? En cambio, en los televisores LCD LED no, o a base de lámpara, las tarjetas vienen por separado. Entonces me hacían la pregunta de que qué era más fácil o más difícil reparar. Si la fuente de alimentación de un LCD o la que viene a base de lo que viene siendo en el televisor TRC. Realmente no es que una sea más difícil que otra, vuelvo y repito, lo que pasa es que se suele confundir un poco más cuando vemos una tarjeta mucho más grande con muchos componentes electrónicos. Pero vamos a analizar un poco la tarjeta del televisor TRC. Debemos entender primero que la tarjeta del televisor TRC no todo es la fuente de alimentación. Como vuelvo y repito, son diferentes tipos de circuitos. La fuente de alimentación de esto llega básicamente hasta lo que viene siendo el transformador tipo flyback, ¿verdad? ¿Cómo comienza la historia? Bueno, recibe una alimentación, sea 110, 220, ¿verdad? De alterna, va a pasar por el fusible en serie. Vamos a contar con otros componentes electrónicos para la rectificación de baja frecuencia, como los diodos de baja frecuencia, lo mismo que hacen los televisores LCD. Y va a pasar por el filtro, el capacitor electrolítico principal. Parte de este voltaje, conocido como V+, llega a lo que viene siendo el transformador, el primario del transformador chopper, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Fíjate que el transformador chopper está cruzado entre dos líneas, entre la línea, o mejor dicho, entre la línea divisora, es decir, parte caliente para este lado, toda esta sección que está acá, y parte fría para aquel lado. Te cuento, el televisor TRC de tubo de rayos catódicos cuenta con dos B+. Un B más de 290 voltios en mi caso. Acá, este circuito no cuenta con el circuito PFC. Los televisores TRC me parece, o por lo menos no lo llegué a ver, que traían el circuito PFC, ¿verdad? Entonces, el voltaje que vas a tener aquí en 110 voltios son 160, ¿verdad? Y el voltaje, si estás a 220, el voltaje de acá son 290 a 300 aproximadamente. Pero cuenta con dos P más. El televisor TRC de tubo de rayos catódicos cuenta con dos B más. Un B más primario y un B más secundario. El B más secundario va en la tierra fría. Si estás a línea 110, el voltaje principal del capacitor electrolítico principal para el B más es aproximadamente de 160, si estás a 110. Y si estás, y el secundario, mejor dicho, el B más secundario para 110 es aproximadamente entre 128, 130, dependiendo de la marca, 135 voltios, 140 voltios. Pero es mucho más bajo, aproximadamente por unos 30 voltios que el primero, ya para que sepan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, cuenta con un transistor conmutador, un conmutador que pone a funcionar o pone a trabajar lo que viene siendo este señor que está acá. Luego este señor va a entregar voltaje alterno en alta frecuencia y va a ser rectificado por diodos de salida, lo mismo que en las fuentes conmutadas de televisores. Esos voltajes, parte de ese voltaje se va a meter directamente a este capacitor, amigo y compañero. Y este señor que está acá, si nosotros seguimos la pista, va a llegar este voltaje directamente a lo que viene siendo acá. Este señor que está acá llega directamente acá. ¿Qué es eso que tenemos allí? Es un transistor conmutador, pero es un transistor tipo, ¿qué creen ustedes? Vamos a acercarlo por acá un poquito. Este transistor que está acá no es un MOSFET, no es un MOSFET. Y esa es la diferencia entre la mayoría de los televisores LCD, diría que todos, a lo que viene siendo el TRC. Porque el TRC
trae un transistor, amigo y compañero, que es un BJT. Un transistor, en este caso, el nombre ahí lo tienes, no sé si lo logras ver, dice TT2246. Esto está para la parte del circuito de salida horizontal. Es un BJT y es el famoso transistor de salida horizontal. ¿Qué hace el transistor de salida horizontal? El transistor de salida horizontal va a poner a trabajar a este señor que está acá, a este transformador. Este transformador es el conocido flyback. Y por acá, en su momento de conmutación, el televisor, ¿verdad? Esto es para energizar la parte de lo que viene siendo la pantalla del televisor, conocida como un condensador en los televisores TRC. Estos televisores, amigos, esta zona de acá es muy delicada. Hay que descargar siempre, cada vez que se trabaja con un televisor de estos, descargar el capuchón, ¿verdad? Porque esto queda cargado y es peligroso y se ha reportado que ha quitado vidas humanas. Los que no conocen de electrónica, ¿verdad? Y se quieren meter con esto, tienen que hacer cursos de televisores TRC porque esta zona de acá es peligrosísimo. No se manipula, ¿verdad? Dense cuenta que el cable es bastante grueso. ¿Por qué? Porque por allí pasa alto voltaje con una corriente relativamente alta, ¿verdad? Que puede quitarle la vida a una persona. Generalmente me preguntan cuánto podría ser el voltaje, dependiendo de la pulgada del televisor. Puede ser aproximadamente entre 25.000, 20.000, 30.000 voltios aproximadamente, un voltaje DC, ¿verdad? Así que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Entonces, cuando este televisor puede presentar en la fuente de alimentación diversas fallas, sobre todo con el encendido. Hay una falla muy típica en los televisores de tubo de rayos catódicos, que el televisor no enciende. En un 80%, casi siempre cuando un televisor no enciende los tubos, en los televisores de tubo de rayo catódico, es problema del transistor de salida horizontal, ni siquiera del conmutador principal, no, sino del horizontal. El horizontal se pone en cortocircuito, ¿verdad? Y al ponerse en cortocircuito, ¿verdad? Bloquea los voltajes, bloquea el voltaje B+. Entonces hay que tomar en cuenta eso, amigos y compañeros. Hay que tomarlo en cuenta porque si no vamos a tener serios problemas, ¿verdad? Muchas veces se cambia el transistor de salida horizontal, ¿verdad? Y el aparato vuelve a arrancar, vuelve a funcionar. Pero no siempre es así. Muchas veces no solamente el transistor de salida horizontal se daña, sino que hay otro componente dañado y en el momento de colocar el transistor de salida horizontal se vuelve a quemar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita en este momento, amigos, es analizar el circuito a partir del capacitor electrolítico de salida. No me interesa porque ya deberían saber cómo funciona la parte primaria, pero la parte secundaria deberíamos entenderlo cómo trabaja. A partir del electrolítico principal de acá, porque también se considera un electrolítico principal, pero de salida, conocido como B más secundario, que el voltaje es menor allí, vamos a trabajar a partir de esta zona. El electrolítico cuenta con dos terminales. Voy a adelantar un poco. Acá me dice TPGND, es decir, este es el negativo, ¿verdad? Voy a buscar un marcador mucho más grueso, que se pueda ver mejor. Vamos a ver si este azul se puede ver bien. Bien, este es el negativo y este es el positivo, ¿verdad? El positivo, si te das cuenta, si siguiendo la línea de circuito impreso, pasa por acá. Y fíjate acá, aquí ya está abierto. ¿Por qué no tengo el componente ahí? Se abrió. Pasa a través de un jumper y pasa para este lado. Ahí lo tenemos. Para los que no saben, amigos, este es el B más secundario. Y el B más secundario se mete directamente siguiendo la pista. Mira cómo pasa esto por acá. Y salta a través de un jumper de acá hasta acá, por arriba. Dos jumpers, en este caso hay dos jumpers. Y se mete acá. Y está llegando a una de las líneas o a uno de los terminales de lo que viene siendo, ¿qué creen ustedes? Miren lo que dice acá, B+, ¿verdad? Es el B más secundario. Es decir, necesita este transformador tipo flyback, necesita el voltaje B más secundario y ahí está llegando, ¿verdad? Bueno, si sigues la pista, ¿verdad? Esta pista, también este voltaje llega directamente pasando por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y desde este punto, ¿verdad? Salta desde este lado para acá y acá aquí se metió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá?
es el colector. La base recibe pulsos, ¿verdad? El colector, voltaje. Aquí lo tenemos, voy a retroceder un poquito. El colector recibe voltaje. La base rcibe pulsos o frecuencia, ¿verdad? Y lo que viene siendo el emisor está a tierra. Recuerden, amigos, la base recibe pulsos de 15.750 Hz, es decir, 15.7 kHz aproximadamente, ¿verdad? De lo que viene siendo, esa frecuencia viene de la jungla. Entonces, voy a retroceder un poquito para entenderlo una vez más. Vamos a utilizar la pista, el multímetro, ahí lo tenemos, y vamos a leer las pistas. Desde acá, desde lo que viene siendo el colector, pasa por acá, continuidad, pasa por acá, sigue por acá y se mete directamente a esta zona y también se mete directamente acá. Mira que está en relación. El colector con el B+, o con uno de los terminales de lo que viene siendo el transformador, ahí lo está presente, ¿verdad? Y si sigo la pista por acá, en esta zona de acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, vamos a ver si está aquí, pasa por acá, y ya acá pierdo la comunicación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no tengo el componente, es un jumper, que pasa el voltaje de acá para acá y sale directamente, amigos, de esta zona de acá, que es el positivo del capacitor. ¿Qué les parece esta información? Así, amigos, tú puedes analizar por medio del conocimiento general aplicado, y yo se lo he dicho ya en varios videos de cómo hacerlo, ¿verdad? Si ustedes quieren más clases de cómo leer pistas, leer circuito impreso, pues bienvenido sea. Yo generalmente, amigos, no me dedico ya a este tipo de televisores porque no es negocio para mí. Por eso me preguntaban que por qué yo no grababa casi televisores de TRC. Es por eso, porque ya no es un negocio para mí. Es decir, yo no puedo estar recibiendo aparatos hoy en día, ¿verdad? Que no llegan a mi centro de servicio. Por eso no me seguí especializando por este tipo de televisores, ¿verdad? Pero hay algunos países que todavía se sigue viendo mucho este tipo de televisores y puedo hacer el esfuerzo de seguir, de buscar material para grabar videos referentes a televisores TRC, así como he ido grabando otros videos referentes a diferentes tipos de electrónica. Suscríbete al canal, muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien. Bendiciones.